Suele asumirse que, como lo indica la etimología, eutanasia es sinónimo de buena muerte o muerte digna. Debemos comenzar por aclarar que la eutanasia es una de las muchas formas posibles de buena muerte o muerte digna. Existen varias más. Estos conceptos, buena muerte o muerte digna, son más amplios que el concepto de eutanasia. Hoy en día el concepto de eutanasia no conserva su significado griego original. Actualmente este término se refiere únicamente al acto médico llevado a cabo bajo la petición expresa de un paciente desahuciado para adelantar su muerte y no vivir por tiempo indefinido en medio del dolor o sufrimiento. Existen también otras formas diferentes de buena muerte relacionadas con el quehacer médico que no son en realidad eutanasia. Tenemos, por ejemplo, el suicidio médicamente asistido, en el cual, a diferencia de la eutanasia, no es el médico quien provoca la muerte, sino se limita a proporcionar al paciente los medios para que él acabe con su propia vida. Otra forma es la sedación paliativa, en el cual el médico administra fármacos que sedan al paciente terminal, con lo cual reducen el dolor y la conciencia del mismo. Esta es bastante usual en México y el paciente puede esperar la muerte en condiciones relativamente aceptables. Completamente ajena a estas formas de morir resulta la llamada ortotanasia, defendida en ocasiones por la Iglesia Católica. Esta implica dejar al enfermo morir de muerte natural sin ayudarle a ello. Esta forma de morir es bastante cruel cuando no se cuenta con la ayuda de cuidados paliativos. Aún más distante, ya en el extremo contrario de una buena muerte, se encuentra la llamada distanasia, la lucha por mantener al enfermo vivo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, aun cuando no haya esperanza alguna de que se recupere ni de que en caso de lograrlo tenga una buena calidad de vida. Como es evidente, en todas estas prácticas suelen referirse a pacientes desahuciados que viven en un irremediable dolor. Pero no son únicamente ellos los que pueden requerir la eutanasia. Un paciente en cuya vida no hay dolor, pero sí hay sufrimiento, tiene todo el derecho a no querer vivir de esa manera. Por lo general, al abordar estos temas, algunos evitan el empleo de los conceptos como dignidad o muerte digna. En efecto, es difícil hablar de dignidad porque la idea de dignidad varía considerablemente de una sociedad a otra. Para algunas tribus de China antigua era completamente indigno que un adulto maduro conservara vivo a su viejo padre. Su obligación moral y cívica era ayudarle a morir. Quien hoy hiciera esto acabaría en prisión y sería percibido como un individuo indigno de su padre. La idea de dignidad no varía solamente de una sociedad a otra. Lo que es digno para una persona puede ser indigno para otra, y por ello solamente la persona misma puede saber lo que considera digno o indigno para su vida. Sucede exactamente lo mismo con el término calidad de vida, que si bien puede ser un poco más objetivo, finalmente esconde el mismo problema. Cada persona tiene el derecho a definir lo que para ella o él implica una vida con calidad. Pensemos, por ejemplo, en un tetrapléjico que aún sin tener dolor puede considerar que no cuenta con una calidad de vida adecuada. Existen algunos casos que han quedado como paradigmáticos de diversas actitudes frente a la tetraplejía y de hecho han sido llevados a la pantalla grande. Primeramente Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, basada en la vida de Ramón Sampedro. En segundo lugar, la versión cinematográfica de la novela Me Before You, Yo antes de ti, de Yo-Yo Moynes, realizada por T. Sharrock. Por último, por supuesto, Untouchables, película francesa dirigida por Oliver Natch y Éric Toledano, inspirada en la vida del conde Philippe Pozo di Borgo, autor del libro Les Seconds Soufflés. Las dos primeras cintas mencionadas presentan personas que no desean vivir de esa manera y optan por vivir. Mar Adentro es considerada por ello una película de denuncia, pues trata el caso real de San Pedro y el sufrimiento que atravesó por vivir en España, un lugar en donde la eutanasia está prohibida. En cuanto al tercer film, que narra también un caso real, el protagonista opta por vivir tetrapléjico y feliz. Y bueno,
Evidentemente el conde, es la cita que pongo abajo, pues era una persona con recursos considerables, era un hombre muy rico, y esto ayuda, aunque no basta, ¿no? Es una cuestión necesaria, pero no suficiente. Bueno, de modo que cada quien decide lo que es y lo que no es una vida digna y vivible. Nadie más puede hacerlo por una o por uno. Al igual que el concepto aristotélico de virtud, la dignidad o la calidad de vida la determina únicamente el individuo que está viviendo su propia vida. Número 2. Algunos momentos claves para una genealogía de la eutanasia. La genealogía es un método filosófico que puede ayudar a comprender cualquier fenómeno. Dicho de manera bastante simple, se ocupa de estudiar un hecho a lo largo de su historia, diferenciándolo de la interpretación que se ha hecho del mismo, esto es, del significado que se le ha dado a lo largo de la historia. De esa manera es posible delimitar qué poderes son los que han usado ese término para ejercer dominio sobre los demás. Las variaciones en el significado a lo largo de la historia nos permiten comprender también el cúmulo de significados que puede un término tener. Esto facilita la labor de desenredar esa especie de maraña de significados que puede tener un concepto, en este caso, eutanasia. Por sus raíces griegas y por el eurocentrismo clásico de nuestra cultura, cuando nos referimos a la eutanasia en la antigüedad, lo primero que suele venir a nuestra mente es el juramento del galeno griego Hipócrates. Sin embargo, la eutanasia, como la entendemos hoy, es algo completamente diferente a lo que se entendía entonces, de modo que apelar al juramento hipocrático hoy en día es absurdo. Los contextos son radicalmente distintos. La ciencia y la técnica en el mundo médico actual no tiene absolutamente nada que ver con la medicina hipocrática. Los recursos actuales para prolongar la vida no se soñaban siquiera en aquella época. Aún así, si alguien considerara pertinente basarse en Hipócrates para cuestionar la eutanasia como la entendemos hoy, tendría que analizar las líneas en donde supuestamente él la prohíbe. Udoso de Ude, bueno, a ver, mejor la traducción. No daré ningún fármaco mortal, udoso de Ude farmacón, no daré ningún fármaco mortal a nadie que lo pida, ni recomendaré un consejo tal. Como se ve, Hipócrates no emplea la palabra griega eutanasia, que ya existía, ni se refiere en ningún momento a pacientes terminales o desahuciados. Sobra decir que no describe lo que hoy en día se entiende por eutanasia, sino al hecho de no darle veneno a cualquier persona en general. Hay algo más que nos indica que el supuesto padre de la medicina no hablaba de eutanasia. Esta no era mal vista en la época de Hipócrates. De hecho, en el libro 3 de la República, Platón afirma que en una república ideal nadie puede, cito, nadie puede pasar la vida en enfermedades y medicinas, por lo que será necesario establecer una disciplina en el Estado y una jurisprudencia tales como nosotros la entendemos, limitándote a dar cuidados a los ciudadanos bien constituidos de alma y cuerpo. Bueno, la República de Platón es un poco radical en algunos aspectos. Aquí ustedes saben que los griegos no le daban cuidados a quienes no estaban bien constituidos, tanto de cuerpo como de psique, que es mente más que alma. Aquí la traducción se me fue, es de mente y cuerpo. Psique y soma. Esto es, los ciudadanos cuya psique o soma, cuya mente o cuerpo no estén sanos, no requerirán, de acuerdo a Platón, que el médico se esforzara en salvarlos. Por su parte, Epicteto veía la muerte como una cuestión de libertad individual. Cito, la vida a veces no tiene rumbo alguno y solo provoca sufrimientos tanto para el enfermo y para sus familiares. Es por eso que el enfermo tiene el derecho a decidir. Fin de la cita. Esto sí apunta sin duda a la eutanasia como la entendemos. La preocupación de Epicteto tenía que ver con la libertad que cada individuo tiene sobre su propia vida. Si no somos dueños de nuestra propia vida, ¿de qué lo somos? Poco después del pensamiento clásico griego, la antigüedad romana dejó plasmada su idea de la eutanasia,
de una manera coloquial y casi cotidiana en su ahora famosa sentencia, Felici vel honesta morte mori, norte mori. Morir una muerte feliz y honesta. El filósofo romano Séneca consideró que la ley eterna fija un solo modo de iniciar la vida, pero varios para salir de ella. Para él, cito, es al hombre a quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo. Esto es, Séneca considera que solo cada individuo puede decidir sobre su propio cuerpo. Y a la vez aconsejaba una sana relación tanto con la vida como con la muerte. Cito, no se debe querer demasiado a la vida ni odiarla demasiado, sino buscar un término medio y ponerle fin cuando la razón lo aconseje. Me parece importante detener la genealogía en Séneca porque para él la cuestión de elegir el momento de la eutanasia no implicaba huir de la vida, sino saber dejarla. Pues, cito, es preferible quitarse la vida a vivir una vida sin sentido y con sufrimiento. De manera coherente a lo anterior, ante la tortura y la violencia que le esperaba en manos del tirano, Séneca optó por morir rodeado de sus más cercanos amigos y familiares, cortándose las venas y tomándose cicuta. Paulina, su mujer, decidió seguir su ejemplo para evitar los mismos males, ante lo cual Séneca expresó: yo te había sugerido la resignación ante la vida. Tú, Paulina, prefieres el honor de morir. No me opondré a tal ejemplo. Sea igual entre nosotros la constancia en un fin tan generoso, pero en él tú consigues la mayor gloria. La mayor gloria es cuando se puede elegir con absoluta libertad cómo y cuándo morir. Para Séneca, elegir la propia muerte no requería estar enfermo, sino simplemente elegir morir para evitar un mal mayor a la muerte. Si recuerdan, Séneca, cuando Séneca elige morir es cuando cae el Imperio Romano después de Nerón y viene todo este periodo de los cuatro emperadores, de los cuatro, pues sí, emperadores, en el que de todas maneras lo hubieran matado y torturado, ¿no? Por haber sido consejero de los anteriores. Si a ello debemos llamar eutanasia o suicidio, es algo debatible, pero lo fundamental es que para Séneca se trataba de una cuestión individual y era una acción digna de alabarse, porque como lo dirá también Marco Aurelio, cito, una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo. De modo que en la antigüedad grecorromana por siglos la eutanasia fue bien vista e incluso alabada. Como un acto considerado digno, loable, admirable, pasó a ser prohibido en casi todo el mundo. En nuestro país comienza a aceptarse de manera bastante tibia todavía, pero su prohibición global es alarmante. Por lo general le adjudicamos esta prohibición al cristianismo, porque la Iglesia Católica lo ha prohibido. Lo anterior es un error. Es notable que en toda la Biblia no existe una sola mención a la eutanasia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Tampoco existe concepto alguno que pueda referirse a este acto en sí. ¿Cómo se dio entonces este cambio en la valoración de este fenómeno? Desde mi perspectiva, fue un individuo el que dio inicio a este tabú en el mundo occidental, un hombre que llevaba una vida bastante disipada hasta que su madre le convenció de ser un pecador, idea que le obsesionó y le condujo a la locura, Agustín de Hipona. La primera consideración de este hombre, tan inteligente como enfermo, fue que al individuo no le pertenece su vida. Pensemos si acaso esta es una idea sorprendente. Si a un individuo no le pertenece su vida, entonces, ¿qué le pertenece? Nada. Todo pertenece a Dios, no tan deprisa, a la Iglesia. La pregunta es, ¿por qué, si en ambos testamentos bíblicos la eutanasia no se prohíbe, la Iglesia lo hace? La respuesta radica en la política del poder propia de las instituciones seculares. En este sentido, el obstáculo fundamental pareciera ser de orden político, no religioso. Recordemos que la religión siempre ha incidido en la política y ha sido un factor de cohesión social. Ya en la antigua Grecia, Sócrates fue condenado a muerte por cuestiones políticas.
pero para ello se esgrimieron razones religiosas. En el juicio de Sócrates había el esquema que se siguió en el juicio de Sócrates responde al esquema establecido para los juicios por cuestiones religiosas. Y en el fondo eran cuestiones políticas. Esta incidencia de las ideas religiosas en la política no ha cesado a lo largo de la historia. La religión continúa siendo un factor de cohesión en los pueblos, de ahí que aquello que la Iglesia prohíbe difícilmente puede ser despenalizado por el poder estatal. Cuando éste lo logra es a costa de muchos enfrentamientos con el poder eclesiástico, como se ha hecho notar en el caso de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Lo sorprendente es que la fuente originaria de la religión dominante en este país, esto es la Biblia, no prohíba la eutanasia y el poder eclesiástico secular lo haga. Esto permite ver que el obstáculo para legalizar la eutanasia en todo el país no ha sido tanto la religión, sino el vil y terrenal control político de un pueblo, porque, insisto, si un individuo no es dueño de su vida, ¿de qué es dueño? Y si un individuo no es dueño de su vida, ¿quién es su dueño? La respuesta, como sugerí, no es Dios, sino el poder político que detentan individuos tan ignorantes como supersticiosos. Digo lo anterior porque en nuestro país el poder político de la Iglesia Católica no se encuentra en las manos de grandes teólogos. Ellos están en las universidades enseñando teología. El poder político en el ámbito religioso del catolicismo lo han asumido individuos mediocres e ignorantes con aspiraciones mundanas de poder, y son ellos los que se declaran contra cualquier medio que empodere al individuo y lo haga sentirse dueño de su propia existencia y con derecho a decidir sobre la misma. Cualquier institución será más poderosa si logra que cada ciudadano de la sociedad asuma que su vida, su propia vida, no le pertenece. Le pertenece a un ente superior del cual ellos, y solamente ellos, son representantes. Bonita fórmula. 3. México, ¿Estado laico? En México el laicismo tomó su forma definitiva con Juárez, quien construyó una república laica. Como sabemos, desde la conquista española se impuso un Estado confesional que se caracterizó por la intolerancia religiosa y el barbarismo de los llamados reyes católicos y sus conquistadores. En todas las constituciones mexicanas promulgadas hasta antes de 1843, se especificaba que la única religión que podía profesarse en nuestro país era la católica. Podría creerse por lo mismo que junto con la independencia de México esta situación cambiaría, pero paradójicamente la independencia mexicana engrandeció aún más el poder de la Iglesia, pues muchos de sus caudillos provenían de la Iglesia católica e incluso muchas imágenes propias de esta religión se emplearon como estandartes y símbolos de la independencia del país. De ahí que dicha religión, a lo largo del movimiento independentista, creció en poder político hasta erguirse como el aspecto dominante del Estado. El presidente Juárez fue el primero en enfrentarse a la historia de México con una propuesta radicalmente diferente, el Estado laico. Promulgó la separación del poder de la Iglesia y el poder político y, por supuesto, del poder económico. Derogó las leyes que exigían el pago de diezmos a la Iglesia católica y aún antes de ser presidente, como gobernador de Oaxaca, terminó con la costumbre fuertemente arraigada de las autoridades políticas de que las autoridades políticas asistieran a ceremonias religiosas de carácter oficial. Posteriormente, como sabemos, nacionalizó los bienes del clero y llevó a cabo algo fundamental: defendió la libertad religiosa hasta entonces prohibida. Algunas de sus razones fueron expuestas en una carta a sus hijos, en donde delimita y explica su sentir respecto a la religión en general. El Estado laico creado por Juárez no es necesariamente un Estado ateo, como incorrectamente se puede creer. Un Estado laico es aquel en el cual toda creencia religiosa se encuentra ajena al propio Estado, el cual se maneja de una manera independiente a las diferentes creencias religiosas que tienen por igual el mismo derecho a existir. 4. Una mirada final a la filosofía. Qué solitaria se encuentra la filosofía en el mundo. Tantas y tantas palabras para no ser escuchadas.
Desde la antigüedad, la filosofía ha expuesto los conceptos básicos que deben enarbolar la eutanasia, e incluso después del medioevo ha superado en muchas ocasiones los diversos oscurantismos que pretendieron quitar al individuo lo único que le pertenece, decidir sobre su propia vida. Un ejemplo temprano de esta superación del oscurantismo medieval lo encontramos en Francis Bacon, quien en 1623 vuelve a emplear el término eutanasia, retomando con ello el arte de morir como arte de vivir. A esta tradición agrega la propuesta de que el médico puede ayudar al enfermo a morir, siempre y cuando ésta sea la voluntad del paciente. Cito a Bacon. Hay quien se ha convencido de esto y termina con su vida, ya sea voluntariamente a través de la abstención de recibir alimentos, o expuesto a dormir y encuentra salvación sin darse cuenta de la muerte. Contra su voluntad no se debe matar a nadie, ni se le debe prestar cuidados y se le debe prestar cuidados igual que a cualquier otro. Después de Bacon son muchos los pensadores que han defendido la eutanasia, porque no se trata solamente del derecho a decidir morir. La cuestión de fondo, digamos la cuestión filosófica, va mucho más allá de ello. Lo que se juega en la opción de la eutanasia es el principio de autonomía y libertad individual. Un individuo tiene todo el derecho a ser libre y autónomo mientras no viole los derechos de los demás. Prohibir la eutanasia o limitarla a ciertas definiciones erróneas es violar el derecho a la libertad y autonomía individual más elemental. Conclusión final, saber anticiparse. México comienza a avanzar muy paulatinamente en la legislación de prácticas que defienden la autonomía y libertad individuales. Aún así, gran parte de las veces, la eutanasia puede aplicarse cuando el individuo ya no está en condiciones de expresar su deseo de hacerlo. Por eso es necesario anticiparse al momento, decidir en qué condiciones no se quiere vivir y dejarlo notariado. Todo médico debería exigir a su paciente un documento de voluntad anticipada en formato libre, del cual el paciente puede en cualquier momento retractarse, por supuesto. Es difícil que ante un escrito de esta índole los médicos caigan en el encarnizamiento médico. Se pensará ahora que el problema que surge es el de la objeción de conciencia. En efecto, es un problema que puede resolverse a través de la educación. Si hacemos que nuestros médicos continúen jurando lo que Hipócrates juró hace milenios, no siglos, milenios, el panorama ciertamente no es muy favorecedor. Educación, eso es lo que requerimos para resolver los problemas de conciencia. Y eso es lo que hacemos en la universidad, educar. Lo que no cambia, no crece. Quizá haya llegado el momento de transformar el tan romántico como descontextualizado juramento de Hipócrates en nuestra universidad. Muchas gracias.